Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes a aquellos que nos sigáis luego también a través de la emisión grabada, a través de Internet, y bienvenidos a esta segunda jornada del curso sobre las relaciones Unión Europea-América Latina en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea CELAC. La jornada de hoy la vamos a dedicar a objetivos concretos de la cumbre empresarial y la cumbre CELAC, el desarrollo, intercambio económico, inversión y alianzas estratégicas. Y para comenzar, además, es una jornada que se ha preparado con el que va a ser el primer ponente de la jornada, con Ramón Jáuregui Atondo, cuya intervención va a dedicar a la cumbre Unión Europea-CELAC un nuevo impulso para una alianza estratégica, también dando el marco general de lo que va a ser la jornada de hoy. Ramón Jáuregui Atondo, para nosotros es un honor presentarle, es codirector de este curso, es miembro de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, él ha sido miembro del Parlamento Europeo entre el 2009-2010 y luego 2014-2019, fue copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolac, entre el 2015 y 2019, ha sido diputado al Congreso de los Diputados, ha sido ministro de la Presidencia del Gobierno de España, ha sido vicepresidente del Gobierno vasco, diputado al Parlamento vasco y ahora actualmente es presidente de la Fundación Euroamérica, también una de las entidades con las que organizamos este curso. Para nosotros es un honor contar con una persona de tal prestigio que conoce perfectamente la realidad iberoamericana, latinoamericana y que trabaja además sobre el terreno en el fomento de esas relaciones, analizando al detalle todo lo que pasa en la actualidad. Ramón, muchísimas gracias una vez más por confiar en nosotros, por estar aquí con nosotros y sin más dilación, la audiencia es toda tuya. Muy bien, buenos días. Encantado de estar con vosotros, si me permitís el tuteo. Vamos a tener una mañana bastante interesante, creo yo. De hecho, la hemos diseñado de esa manera, con objeto de que conozcáis los prolegómenos de la cumbre. La cumbre se va a celebrar el 17 y el 18 de julio, como sabéis, pero en su preparación se está haciendo, digamos, toda una serie de trabajos y lo que vamos a intentar es explicaros, después de mi intervención va a intervenir Mario Cimoli y después Nacho Torreblanca. Los dos tienen mucho que ver con las dos grandes ideas que van a formar parte de la cumbre. Una de ellas, la que Mario Cimoli explicará, tiene que ver con la elaboración de un plan de infraestructuras, de intervención y de inversiones económicas europeas en América Latina, que son particularmente importantes, luego él lo explicará mejor. Y Nacho Torreblanca tiene mucho que ver también con lo que llamamos la alianza digital, es decir, la propuesta que Europa quiere hacer a América Latina para conectarnos, para que tengamos una posición común en el desarrollo tecnológico de la transición digital, que son, como bien sabéis, pues una de las materias claves de este siglo XXI. Antes de ellos, mi exposición es más genérica, es más geopolítica, si queréis llamarla así, para exponer por qué esta cumbre es tan importante, ¿no? Por qué después de 2015 al 2023, han pasado 8 años, Europa recupera y América Latina recuperamos nuestra alianza en una cumbre que no celebrábamos desde hace 8 años. Y no lo hacíamos pues porque han ocurrido muchas cosas, tanto en América Latina como en Europa, que nos han mantenido separados, distantes, casi indiferentes, ¿no?, durante estos últimos años. Por eso, antes de abordar lo que va a ser la cumbre, permitidme que haga una exposición, digamos, más genérica de lo que ha pasado en Europa durante este tiempo y de lo que ha pasado también y de lo que está pasando en América Latina, que explica, en cierto modo, este distanciamiento, esta frialdad en nuestras relaciones entre Europa y América Latina. Desde la perspectiva europea, yo diría que ha habido como 3 grandes elementos que han configurado un tiempo digamos, de distancia con relación a América Latina, porque los problemas internos han sido de tal naturaleza, de tanta gravedad, que prácticamente era imposible mirar tan lejos, digámoslo así, ¿no?
de una parte lo que se llamó la policrisis. Europa vivió entre los años 2010 y 2016 aproximadamente una acumulación de circunstancias que muy bien Juncker calificó. Juncker fue el presidente de la Comisión Europea anterior a la señora von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión. Juncker calificó de policrisis, es decir, la suma de una serie de acontecimientos que sumergieron prácticamente a la Unión Europea en sus propias tensiones internas, ¿no? Esa policrisis vino marcada sustancialmente por la crisis del euro. No sé si os acordáis, pero en el año 2010 a 2014, digamos, la supervivencia de la moneda común en la Unión Europea estuvo en entredicho. Estuvimos al borde del barranco porque hubo muchas dudas sobre las deudas soberanas de los países y había un cuestionamiento de la moneda común. Tuvimos, por supuesto, una situación crítica con la crisis migratoria derivada del conflicto de Oriente Medio. ¿Os acordáis de la guerra de Siria? De ahí se derivaron millones de refugiados que vinieron hacia Europa atravesando Turquía para llegar por la isla de Lesbos hacia Grecia y subir después por los Balcanes hacia los países europeos. Europa reaccionó malamente, podríamos decir, aceptó 1.500.000 refugiados con derecho a asilo, porque venían huyendo de la guerra, pero no pudo aceptar más o no quiso aceptar más, cerraron fronteras, tuvimos una crisis migratoria brutal internamente en Europa que todavía nos provoca una vergüenza moral en el Mediterráneo, cuando bien sabemos, desgraciadamente, miles de personas quieren llegar hasta nosotros y muchos de ellos, cientos de ellos, miles de ellos mueren en el Mediterráneo. Lo cierto es que la crisis migratoria provocó una tensión interna en la propia Unión Europea que la sumió en esta policrisis de la que hablábamos. A todo eso, claro, hay que añadir lo que era, digamos, la tensión del terrorismo que durante los años 2004 a 2016-17 asoló a muchos países europeos porque la yihad atacaba en muchas ciudades europeas. No teníamos un sistema de coordinación policial frente a eso. Bueno, vivió Europa, como digo, momentos de gran tensión unidos a la que fue la crisis más grave desde el punto de vista interno, que fue el Brexit. El Brexit, como sabéis, fue consecuencia de un referéndum que los ingleses hicieron en el año 2016. El señor Cameron consultó a los ingleses a ver si querían seguir en la Unión o no. Decidieron que no y se inició un proceso de salida, por eso se llama Brexit, que fue muy conflictivo, porque en el seno de la Unión Europea, por primera vez en 70 años de vida de la construcción europea, nunca ningún país quiso marcharse. Todos quisieron entrar. De hecho, como bien sabéis, Europa fue la suma de diferentes adhesiones a lo largo de la historia. Primero fueron 6, luego fueron 9, luego fuimos 12 o 15 y así hasta 27, 28. Y de pronto un país, nada más y nada menos que el segundo país de la Unión Europea, decide marcharse, que era el Reino Unido. Y esto provocó internamente una gran controversia porque en muchas cancillerías y en muchas opiniones públicas se preguntaron si era mejor o era peor seguir en Europa o era mejor salirse de la Unión, ¿no? Entonces esto produjo en la propia Unión Europea un profundo debate que junto con la crisis migratoria, con la crisis monetaria del euro, etcétera, provocó lo que se llamó una crisis existencial en la Unión Europea. Y junto a todo esto había una Europa que miraba siempre más bien al este, ¿no? Al este quiere decir a Rusia, porque los países balcánicos, los países del centro de Europa, miraban a Rusia, con razón, preocupados de lo que pudiera ocurrir. Todavía no había ocurrido nada. En el 14 se había producido la invasión de Ucrania, ciertamente, hoy de Ucrania, de Crimea, perdón, y ya la tensión interna de la Unión Europea era hacia ahí. Ya siempre Europa miró hacia África, los franceses sobre todo, hacia Asia, los ingleses sobre todo,
y hacia el este los del centro. A América Latina mirábamos muy poquito, los españoles, los portugueses, un poco los italianos, un poco más los franceses, pero poco más, ¿no? Y esto es lo que explica, en cierto modo, la frialdad europea con América Latina en estos años que acabo de contar. De la parte latinoamericana, ¿qué pasaba al mismo tiempo? Pasaban cosas también internamente muy complicadas, porque ciertamente pasaban y pasan, ¿no? América Latina sigue siendo un espacio que acumula, por así decirlo, tres grandes problemas que siguen siendo estructurales, ¿no? Desde el punto de vista político, una gran inestabilidad. Una inestabilidad que provoca cambios políticos muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 5 años ha habido cambios de gobierno prácticamente en todos los países de América Latina. Y es verdad que han sido en gran parte victorias desde la izquierda en la mayoría de los países, pero también es verdad que son victorias de la oposición a los gobiernos anteriores. Es decir, que en 18 de los 23 países que ha habido cambios políticos de gobierno han sido cambios contra el gobierno. Es decir, ha habido voto de castigo en general. No tanto un apoyo ideológico a la izquierda, que también, sino más bien un cambio político de contestación y de castigo a los gobiernos anteriores. Y esto demuestra, en cierto modo, las pulsiones, tan fuertes que la política genera en América Latina, unido a fenómenos más preocupantes, como son la presencia de liderazgos populistas cada vez más notables, la crisis de los partidos democráticos clásicos, la polarización, la desconfianza en la democracia, es decir, que se van produciendo, se van acumulando una serie de circunstancias que ponen en cuestión en gran parte la confianza en el sistema político y en las propias democracias, ¿no? Es verdad que esto es consecuencia también de que América Latina vive un periodo de esplendor, se llama la década dorada, la que surge en el 2003, 2004 hasta el 2014, en gran parte favorecida porque los precios de las commodities son muy altos y entonces América Latina experimenta un enorme crecimiento económico, en torno al 5,5% cada año de crecimiento, y esto genera una sociología nueva, unas clases medias nuevas, muchos universitarios nuevos, con capacidad crítica y y por tanto sociedades más exigentes frente a estados muy débiles, con prestaciones públicas muy débiles que generan tensiones sociales y provocan grandes protestas, grandes movimientos, ¿no? El estallido de la Plaza de Roma en Chile es uno de los clásicos, pero podríamos seguir con Ecuador, con Bogotá, con muchos países en donde se producen estas tensiones de las que estoy hablando. Por tanto, políticamente, América Latina vive a su vez una gran tensión política, y yo diría que sigue viviéndola. No puedo decir que se haya superado, que aquello sea un espacio político estable, porque realmente uno mira la expectativa tan emocionante que se produjo con las victorias de Boric o de Petro o de Lula. 80% de la población latinoamericana vive bajo gobiernos de izquierda en este momento. Pero, sin embargo, son gobiernos que tienen enormes dificultades de gobernación, no tienen mayorías parlamentarias suficientes, siguen teniendo fuertes tensiones internas porque la sociedad derivada de la pandemia es una sociedad exigente y porque la pandemia mostró la debilidad del sistema público de sanidad, especialmente en América Latina. Hay fuertes demandas y esos gobiernos pues están teniendo grandes dificultades para la gobernación. Véase Chile, ¿no? Donde una gran mayoría da lugar a una mayoría de izquierdas en el año 21, en el año 22, con Boric, después del estallido del 19, y sin embargo, pues lo que enfrenta ese gobierno son dos materias: las migraciones por el lado del norte, sobre todo de venezolanos, y los problemas de seguridad interna por el tema de violencia, que incapacitan a esa izquierda para poder desarrollar los planes que había prometido. Igual podríamos decir de Petro, y podríamos seguir con Lula incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primer gran capítulo, América Latina está, en cierto modo,
sometida a su propia tensión política interna. A eso hay que añadir, claro, que vive económicamente años muy difíciles. Los años que pasan entre el 2014 hasta el presente están dando lugar a lo que se llama una nueva década perdida. Y esa nueva década, desgraciadamente, hace referencia a otra década anterior, en los años 90, en los cuales también América Latina sufrió enormemente y sus graves problemas estructurales se acentuaron. Mucha pobreza extrema, mucha desigualdad, mucha informalidad en el trabajo, 50% de media, pero en muchos casos más incluso, en el Perú, por ejemplo, es decir, mucha actividad económica desprovista de protección social y de contribución fiscal. Y esos problemas estructurales, baja productividad, poca inversión, hacen que su economía siga dependiendo sustancialmente de sus exportaciones, de sus grandes riquezas, porque tiene muchos recursos naturales, especialmente incluso en la época actual, no solamente en las épocas anteriores, el petróleo o el cobre, ahora además pues mucho litio y muchas tierras raras, muchos elementos fundamentales para lo que llamaríamos la transición digital. De manera que, segundo gran problema, América Latina vive gran inestabilidad política, problemas estructurales en lo económico y, tercero, una fractura regional muy grande. De manera que no se ponen de acuerdo para casi nada. Esta es la tristeza que ofrece el panorama de América Latina, que no tiene una estructura que le permita agrupar realidades económicas y sociales que son muy distintas, pero que deberían de permitir, que deberían de permitir una, digamos, una organización supranacional más potente, más capaz. Porque estamos en el mundo globalizado y si tú quieres mejorar tus carreteras o tus conexiones, tienes que tener carreteras nacionales que crucen tu propio país, o líneas ferroviarias que lo hagan, o conexiones tecnológicas que lo permitan, o comercio internacional entre los diferentes países. Todo esto, desgraciadamente, son necesidades del mundo del siglo XXI que una incapacidad organizativa desde el punto de vista político no les permite. Están muy fracturados, demasiado fracturados, ¿no? Este es el horizonte sobre el que operamos. En el año 15 hubo una cumbre, VCLAC, que respondía a una alianza estratégica que había nacido en el año 99, en Río de Janeiro, y que sustancialmente creaba la idea de que Europa y América Latina teníamos mucho en común y teníamos mucho que hacer en común, juntos, y que teníamos un destino relativamente común, desde el punto de vista económico, político, del orden internacional, etc. Pero esas cumbres fueron decayendo y, aunque han vivido momentos muy espectaculares, porque ciertamente en los primeros años de este siglo, desde el 2000 hasta el 2015, realmente la presencia europea, desde el punto de vista económico sobre todo, ha sido muy importante en América Latina. Y las grandes inversiones de las grandes compañías telefónicas, eléctricas, de infraestructuras, de múltiples materias bancarias, etcétera, han sido importantes para esa modernización de la que hablábamos antes en América Latina. En los últimos tiempos han ido decayendo. En el 15, como he dicho antes, se hace una gran cumbre, la hicimos en Bruselas, yo estuve allí, me acuerdo muy bien. Fue la última cumbre que ha habido entre Europa y América Latina. Yo tuve la oportunidad de poder intervenir incluso como presidente de Eurolat, la Asamblea Parlamentaria de Europa y de América Latina. Pero desde entonces ya no se ha vuelto a producir más, en gran parte porque la fractura interna de la que hablábamos antes, la fractura política entre los países latinoamericanos, no permitió volver a reanudar las cumbres. ¿Por qué? Porque se había creado el Grupo de Lima, que era un grupo de protesta y de veto a Venezuela, a Maduro, y ese grupo de países que habían decidido boicotear toda acción política exterior de Venezuela, nos dijo a los europeos: no hagamos cumbres, no nos convoquen, porque no vamos a ir, porque hemos decidido vetar a Venezuela. Entonces, durante estos 8 años, prácticamente, derivados de todo lo que acabo de contar, no ha habido cumbres. ¿Y por qué ahora estamos en esta
nueva posición, una vez que he contado los prolegómenos de la situación, que conviene tenerlos en cuenta para explicar por qué estábamos tan separados, tan distantes. Pues ahora, de pronto ha surgido lo que yo llamaría un relato que tanto en Europa como en América Latina llama a recuperar, a impulsar, a fortalecer ese vínculo, el que teníamos. ¿Por qué? Bueno, sustancialmente porque en Europa se ha producido, después de la pandemia y después de la guerra en Ucrania, un cambio tan sustancial de nuestros parámetros que nos han obligado a mirar a América Latina. Y muchos países ahora miran con más detenimiento, con más afecto, con más proximidad, lo que significa América Latina. Siempre hay intereses egoístas en esto, claro, pero claro, si a los alemanes les explicas que si han tenido que reducir sus importaciones de gas rusa al 40% de su energía y tienen que encontrar energía en otras partes del mundo, obviamente miran hacia allí, miran a Vaca Muerta, miran a Venezuela, miran a todos los países europeos que pueden suministrarles hoy petróleo, incluso carbón, y mañana hidrógeno verde, por ejemplo, o litio para hacer baterías. Es decir, que de pronto ha surgido la importancia de América Latina desde el punto de vista energético, desde el punto de vista digital. Para poder producir baterías para el coche eléctrico necesitamos el litio. Y así podríamos seguir, inclusive para tener una geopolítica un poco más potente, no ser una Europa que está en el limbo entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Necesitamos ser fuertes. ¿Con quién podemos hacerlo? ¿Con África? Difícilmente. Bueno, América Latina hay convergencia de valores, de orden internacional. Sí, lo hay. Bueno, pues hagámonos fuertes juntos. Esta es una idea que en Europa va cobrando fuerza, ¿no? Y esto, claro, ha conectado con el impulso que España quiere dar a esta idea, aprovechando la presidencia que España tiene del Consejo Europeo en este segundo semestre de este año. Y ha conectado también, como decía muy bien ayer Adrián Bonilla, con Borrell, con Josep Borrell, que es el ministro de Exteriores europeo, que quiere y que conecta, que entiende muy bien esta alianza como básica para el futuro europeo. Y a su vez los latinoamericanos también están comprendiendo que necesitan más inversión europea, que necesitan más conexión con Europa por múltiples razones. A veces nos olvidamos, por ejemplo, que hay más de 6 millones de latinoamericanos viviendo en Europa con nosotros, pero podrían ser 10 dentro de poco tiempo. Inclusive que mucha de nuestra formación, de nuestros cursos posgrado, de nuestras universidades, de nuestras acciones culturales, están sustancialmente conectadas. Es muy difícil encontrar un espacio de mayor convergencia que el que tenemos latinoamericanos y europeos, ya no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del orden que queremos para el mundo, desde el punto de vista de cómo concebimos nuestra organización política, democrática, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va sumándose a la necesidad de encontrar esa convergencia. Inclusive porque pensamos que las dos grandes disrupciones que se van a producir este siglo XXI, la disrupción digital y la disrupción ecológica, que son como las dos grandes revoluciones que van a cambiar todo nuestro mundo, que están cambiando todo nuestro mundo, pueden encontrar grandes convergencias. Luego lo explicarán mejor mis compañeros. De manera que todo esto va explicando y razonando el que nos hayamos planteado en serio una gran cumbre este próximo 18 de julio, 17-18, que va a ser primero empresarial en la mañana del 17 y después política con los jefes de Estado y de Gobierno de los dos continentes. 60 grandes jefes de Estado y de Gobierno, 33 de América Latina y el Caribe y 27 de la Unión Europea, que se van a juntar para hablar de estas cosas. ¿Qué van a decidir? Hombre, yo creo que lo que van a decidir sustancialmente es poner en valor lo que tenemos y, sobre todo, echar a andar con un nuevo tiempo, ¿no? De una nueva manera, ¿no? Por ejemplo, que las divergencias internas latinoamericanas no impidan que nos podamos ver.
Esto tiene sentido porque, por ejemplo, si nos planteamos que la cumbre tiene en sí mismo muchas dificultades, imaginar lo que significa, por ejemplo, que imaginémonos, ¿no?, que Daniel Ortega quiera venir a la cumbre. A Daniel Ortega no le pueden ver muchos presidentes europeos. Es decir, que estamos hablando de dificultades políticas muy serias. Por eso, realizar la cumbre en sí mismo es un gran éxito. Es muy complicado. No sé si Javier Niño, en la intervención que hizo ayer, contó esos detalles, pero hay que pactar las ausencias, por ejemplo, porque determinadas presencias no son posibles, ¿no? Incluso el propio Maduro. Es muy difícil que el presidente de Lituania o de Eslovenia acepten convivir durante 2 días con este señor. De manera que, claro, hay que pactar quién les representa, no le puedes vetar. Si le vetas, automáticamente generas un cúmulo de solidaridades entre los diferentes países latinoamericanos que dicen, ah, ¿le has vetado a Maduro? Pues no voy. Verbigracia, lo que pasó ya con la Cumbre de las Américas, cuando Estados Unidos vetó a Maduro y a Ortega, y entonces AMLO, el presidente de México, dijo, pues yo no voy, y por supuesto tampoco el de Cuba, etcétera. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, ya la celebración de la cumbre es enormemente compleja. Hay que pactar ausencias y hay que pactar representaciones tácitas. Verbigracia, que el presidente cubano represente a Nicaragua y quizás a Venezuela. Porque sí, al presidente cubano se le va a aceptar, porque ya se sabe, pues es Cuba, lleva 60 años con su proyecto. Entonces, este tipo de cosas son así de complicadas, pero son las que tienen que permitir que haya una cumbre. ¿Para qué? Para que todos ellos, los jefes de Estado y de Gobierno, tomen conciencia de la importancia de esta alianza, recuperen la posibilidad de hacer cosas juntos. ¿Qué cosas tenemos que hacer juntos? Tenemos que encontrar una manera de estar de acuerdo en relación con los grandes problemas políticos del mundo. Ahora se ha producido una gran divergencia en Europa. Se ha criticado mucho que algunos países latinoamericanos, en las resoluciones de Naciones Unidas o en las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, no han sido solidarios con Europa, Estados Unidos y otros países que hemos condenado y que hemos sancionado a Rusia y que creemos que merecen la condena y la sanción por lo que han hecho. Entonces nos sorprende que algunos países latinoamericanos no lo hagan como lo hacemos nosotros. Y a veces desconocemos que para construir una posición común en esas materias hay que hablarlo antes, hay que comprenderle al otro, hay que saber qué piensa el brasileño, qué demanda en el ámbito internacional en otras materias. Y ese es el diálogo que nos falta, ¿no? Ese diálogo que yo creo que Europa está siendo capaz de comprender, que tenemos que articular un mecanismo para que a futuro, cuando ocurran cosas, y ocurren todos los días, si mañana puede ocurrir un problema en Taiwán o si mañana hay un problema, una catástrofe en otro país, etc., necesitamos conjugar las posiciones. Entonces, ¿cuál va a ser la primera resolución? La primera resolución va a ser que Europa y América Latina establecen un mecanismo de diálogo permanente para poder consensuar posiciones políticas en general. Y ese mecanismo nos va a permitir seguramente abordar, yo diría, una relación, una comprensión, un diálogo mucho más fructífero. En el mismo sentido se busca, claro, avanzar en lo que llamaríamos la inversión económica europea en América Latina. ¿Por qué? Pues porque hay mucho que hacer allí, hay muchas necesidades y porque Europa quiere, a su vez, convertirse en un importador de materias primas importantes, como ya he dicho antes, energéticas, etc. Entonces, eso también requiere un mecanismo de conexión económica, del que luego hablará Mario, que permita, en gran parte, establecer un sistema de confianza mutua en las inversiones y en la transmisión de tecnología de las compañías europeas que invierten en América Latina, a poder ser mediante grandes alianzas público-privadas con los países,
para poder asegurar que los intereses públicos de los países también sean tenidos en cuenta por parte de las compañías privadas que invierten allí, que transfieran tecnología, que formen cuadros, que aseguren que la economía latinoamericana sea capaz, a sí mismo, no solamente de extraer minerales y venderlo, sino de transformarlos. Como solemos decir, para que los chilenos no exporten cobre a China y luego importen cables de China, sino que los chilenos hagan cables y los exporten al mundo. Esa es la idea. Y para eso hay que tener tecnología, hay que tener fábricas, hay que saber hacer, desde coches a cables. Y así con todo. O baterías con el litio que tienen el 60% del litio del mundo. Entonces, esto es lo que Europa tiene que trasladar para ser un socio fiel, un amigo fiel de su economía y de su desarrollo y de su tecnología. Y, por supuesto, hay que seguir colaborando en otros muchos planos que tenemos entre nosotros. Por eso, para todo esto, Europa ha ideado el Global Gateway, que es una especie de plan de apoyo financiero a las inversiones europeas en el mundo, que quieren hacerse visibles a través de este plan de inversiones que hemos comentado. Y, por supuesto, seguir desarrollando juntos toda una serie de actividades en muchos campos, ¿no? A mí, y con esto termino, me gustaría recordar algo que no se va a hacer y que, sin embargo, debiéramos hacer. Por ejemplo, creo que Europa debiera de pactar con América Latina un plan migratorio. América Latina sufre una situación tremenda de cantidad de personas. Hay 5, 6, 7 millones de venezolanos que se han ido. Hay montones, millones de guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños, mexicanos queriendo irse a Estados Unidos y de cubanos, etc. Entonces, yo me pregunto por qué Europa no abre sus puertas, que necesita, como el respirar, mano de obra en cantidad de materias. ¿Por qué no abrimos nuestras puertas? ¿Y por qué no hacemos un puente sobre el Atlántico, que al fin y al cabo parece un océano, y ciertamente lo es, pero debiera de ser simplemente un puente que pudiéramos traspasar, porque, en fin, es mucho más fácil ahora que hace 100 años, ¿no? Y que permitamos que millones de latinoamericanos encuentren su futuro en Europa. Y no va a haber ese plan, pero sería un plan formidable. Es una cosa más de las que podríamos hacer juntos, de las muchas que debiéramos hacer. Gracias. Bueno. Pues muchas gracias, Ramón, que nos ha hecho esta introducción a lo que va a ser el tema y a los, digamos, temas principales, ¿no?, de la jornada que vamos a tocar hoy, centrándose sobre todo en esa cumbre Unión Europea-CELAC, un nuevo impulso para la alianza estratégica. A Ramón lo tendremos los 2 días que quedan de curso aquí con nosotros, con lo cual tendremos tiempo de debatir con él porque va a estar en más espacios del curso, pero inicialmente lo que iba a hacer en esta mañana era precisamente hacer esa puesta en escena de la situación en la que nos encontramos. Vamos a pasar al siguiente panel, con lo cual voy a llamar a Mario Cimoli al estrado. Y también me gustaría... sí, bueno,